buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y empezamos el año, estamos casi a mitad de año y ya tenemos una película de Alexandre Aja. Película que se ha estrenado en Netflix llamada Oxygen o Oxígeno. Película que ya vino con la etiqueta puesta y que nadie la ha podido quitar de parecida a Buried o Enterrado. Etiqueta que yo os digo que a mí me daba tremendo miedo que le pusieran. A mí yo le tenía muchas ganas a esta película, un poco por la premisa de gente encerrada, por lo que intuía que iba a tener por ahí pequeños detalles médicos. Y bueno, también es verdad que nos vamos a engañar que el tema de que la catalogaran como, o la compararan con Buried, pues bueno, en cierto modo me llamaba la atención, pero yo tengo esa película con, vamos, en un top muy alto de la vida, y sabía que no era justo, entre comillas, para Oxygen compararla con Buried, porque es seguro que iba a ser tremendamente superior, o por lo menos muy difícil de alcanzar un poco ese nivel de película, así que le iba a hacer un flaco favor compararla con ella. Esta película es del 2021, de 101 minutos, estadounidense, aunque tanto la guionista Christine Leblanc como Alexandre Aja o Aja es los dos franceses, y la actriz principal Melanie Laurent, una actriz que conocimos en Malditos Bastardos, en Enemy, en 6 en la sombra, etc. Una actriz que de verdad me alegro que hayan escogido para este papel porque lo hace estupendamente. Pero vayamos al sin spoiler primero y cuéntanos de qué trata exactamente Oxygen. Bueno, pues en esta película nos presentan a una mujer que se llama Liz, que de repente se despierta dentro de una cápsula criogénica sin recordar cómo ha llegado ahí e incluso sin recordar quién es en realidad, así que tendrá que hacer cualquier cosa y de todo para intentar escapar. La primera comparación de que no me gusta que la comparen con Buried es precisamente por la localización. Sí que es cierto que toda la película es ella ahí encerrada, con muchos primeros planos, con planos del ataúd desde varios puntos para que nos cree esa claustrofobia, pero el hecho de ser todo tan tecnológico, tanta luz, a la vez de tener un asistente virtual que le irá dando mucha conversación, la verdad es que ese punto a mí me quita mucha claustrofobia, porque me hacen salir muchísimo de ese ataúd, digamos, electrónico. Digamos que aquí nuestra protagonista, a pesar de estar aislada y de estar sola en una situación tremendamente opresiva y claustrofóbica, el hecho de que exista esa voz en off llamada Milo, que es una especie, como dice Rotten, de asistente virtual, incluso, mejor dicho, de médico virtual, pues le da un poquito también de comunicación y de sensación de poder hablar con alguien. Además, durante varias ocasiones en la película, nuestra protagonista hablará telefónicamente con otras personas, así que la sensación sí que es un poquito más de cercanía que lo que en principio llevaba, creo, idea a la película de ser muy opresiva, que sí que tiene esa sensación opresiva, está claro, pero quizás no en un nivel muy extremo, por estos pequeños detalles que se han decidido a lo largo del guión de la película. La película, como os digo, la actriz principal tiene amnesia, no sabe quién es, no sabe qué hace ahí, y todo esto nos lo irán haciendo recordar a medida con flashbacks, cosa que sí que es verdad que a esta película le viene bien para contextualizar una ciencia ficción que de otra forma habría sido difícil, que no imposible, pero en cambio en Buried recordar que no existe ni un solo flashback, es el 100% de la película nuestro protagonista dentro de ese ataúd, y todo lo que nos cuenta debemos imaginarlo, sintiendo esa opresión ahí dentro. Pero hablemos un poco del apartado técnico, que la verdad es un apartado técnico de bastante calidad, y aquí en ese sentido a mí por lo menos Alexandre no me ha defraudado para nada. Hablemos de la protagonista, una interpretación impecable, los primeros planos muy emotivos, muy expresivos, la verdad que no tengo nada de malo ni ningún defecto que decir alrededor de esto. Una protagonista en la que coges cariño, con la que sufres durante toda la película, y que la verdad que bueno, que me ha parecido muy bien escogida la protagonista. Con respecto a la ambientación y a la estética, a la fotografía, la verdad que también me ha encantado, un rollo muy moderno, muy minimalista, y la verdad que contrasta mucho eso que comenta Rotten, que sea una película claustrofóbica y una película opresiva, y que tenga tanta luz, ¿no? Y tantas posibilidades de telecomunicaciones, de mecánicas y de tecnologías modernas distintas. La verdad que ese sentido, esa apertura un poco del mundo de las películas de gente encerrada al mundo tecnológico y moderno, pues me ha gustado bastante, porque no es lo típico que encontramos en nuestras pelis de este género de gente encerrada que tiene que intentar salir de ese aislamiento por sus propios medios para sobrevivir. Aquí todo lo he visto un poquito más minimalista, y la verdad que me ha resultado muy efectivo, sin poder evitar compararla con una película que se llama Moon, donde también tenemos a un protagonista que está en el espacio, que está aislado y que está ayudado por un
el robot, que será esa voz en off que intentará un poco guiarle en las pautas que tiene que hacer para seguir sobreviviendo. Si no la habéis visto, os la recomendamos. Además, el amigo Alexandre Aja, ya sabéis que es famoso por ser uno de estos directores del New French Extremity, con Las colinas tienen ojos, con Alta tensión y con la última película que hizo, Crawl, el año pasado, que la verdad fue una película para el verano, que prácticamente nadie se acuerda, aunque la alabaron mucho precisamente por el director que es. Creo que aquí sí que ha demostrado que Alexandre Aja sabe hacer algo más que películas duras en cuanto a lo físico. Es una película que no tiene prácticamente violencia, una película que la sangre es absolutamente mínima, la necesaria, creo yo, para las escenas que nos quieren compartir, y ha sabido otra vez, al igual que ha hecho en anteriores películas, cómo hacer que el espectador pueda adivinar lo que va a ocurrir en esta película, pero que aún así disfrute el camino hasta llegar a ello. Exacto, me ha gustado mucho cómo han estructurado la película en ese sentido, porque es como que te van dando información muy dosificada para que vaya aumentando esa tensión y ese interés por lo que le está pasando a nuestro protagonista y por lo que va averiguando ella, pudiendo unir puzzles y piezas en nuestra cabeza para intentar prever qué es lo que va a pasar. Y sí que es verdad que si tiene un par de giros, que podemos llamarlo así, un par de giros argumentales, uno de ellos es bastante previsible, pero creo que bastante a propósito. Creo que es algo que Aja quiere dejar un poquito ahí para que seamos partícipes de una película donde el aislamiento y una única protagonista y un único ambientación es el protagonista, ¿no? Entonces creo que esa sensación de participar del público pues nos gusta bastante, y la primera está dejada ahí como para que la adivinemos o por lo menos tengamos esa sensación de intuirla. Sin embargo, la segunda parte, el segundo giro, por llamarlo de alguna forma, más de cara al desenlace, así a mí sí que me ha cogido un poquito más de sorpresa y me ha parecido atrevido, pero sobre todo me ha parecido coherente, ¿no? Que encajaba con el resto de película, así que aceptable. Pero que tampoco te hace levantarte del sofá para decir wow, qué giro, no, es un pues muy bien, vale. Sí que es cierto que he leído mucha gente que ha criticado el guión de la película por ser muy conveniente, por tener diálogos muy forzados para lo que la película te quiere llevar. Yo tampoco lo he visto tan forzado. Sí que es cierto que la película te quiere llevar a lo que te quiere llevar, obviamente, pero creo que en el contexto que nos presentan es muy difícil no hacerlo de otra manera. Además, que me creo, por la forma de presentarnos a esta protagonista, que los diálogos se encaminen hacia donde ellos quieren llevar. Sí que es cierto, repito, que tiene un guión que podía haber sido mejor. Sí que es verdad que tiene unos diálogos que podían haber sido un poquito menos convenientes, todo eso doy la razón, pero tampoco creo que sea el peso malo de la película. Exacto, yo creo que igual también tiene algunos detalles, algunas conversaciones un poco convenientes que nuestra protagonista parece que las dice un poco en plan de ay, ¿esto por qué lo preguntas? ¿No? ¿Por qué quieres ir por ese camino? ¿Qué has visto o qué has pensado para que vayas por ese camino? Eso es lo que igual se puede sentir un poquito conveniente, pero yo no lo he sentido forzado precisamente por la descripción y por el arco un poco argumental y la personalidad que le dan a nuestra protagonista, que le hablaremos un poco en la parte con spoiler. Entonces a mí me ha parecido coherente y que encajaba bastante un poco con las preguntas que intentaba hacer o con las pistas o del hilo del que quería tirar. A modo efectos digitales creo que están bastante bien conseguidos. Hay un apartado donde se ve bastante bien todo el aspecto técnico y tecnológico, todo el aspecto técnico, médico y tecnológico con todo el aparataje, que bueno, que entraré un poquito más adelante en ello, pero que está también bastante bien conseguido y en general bastante coherente. La banda sonora se siente bastante, es muy pesada, es muy melodramática, muy nostálgica y entorna todo el rato pues al dramatismo un poco que te quieren presentar durante toda la película. Yo sí que tengo un defecto, y es el mayor defecto que yo le veo a la película, que sé que es intencionado, pero que al menos personalmente, y esto hablo de forma personal, a mí no me ha funcionado, y es el concepto del tiempo. Es una película que, como vamos perdiendo oxígeno, nuestra protagonista cada vez tiene menos oxígeno, pues digamos que el paso del tiempo es bastante importante. Y si bien yo creía que la película la iban a hacer en tiempo real, que es como creo muchos pensábamos eso, que creo que es como le habría venido bien para que el espectador vaya perdiendo el oxígeno junto a ella, quiero jugar un poco con la pérdida del tiempo precisamente, y que los saltos de oxígeno sean bastante más bruscos o más lentos, depende de la conveniencia de la situación que la chica está viviendo. Repito, eso forma parte de la película porque quieren jugar con que ella tampoco sabe el tiempo que está pasando. Exacto. Y al perder oxígeno pues también se le baila un poco la cabeza. Cierto es, está bien, pero creo que pierde el factor claustrofobia o el factor miedo
al no compartir con ella esas bajadas de oxígeno más lentas o más rápidas, depende del momento. Es verdad, no lo había pensado. Fíjate que para mí todo ese detalle que envuelve durante toda la película de la pérdida de oxígeno, como va poco a poco bajando desde creo que un 40% de oxígeno que se despierta, como va bajando progresivamente. Fíjate que a mí ese detalle sí que me había gustado porque precisamente es algo que se mantiene durante toda la película y es lo que le da un poco esa sensación de tensión y un poco de miedo de ciencia ficción que te ofrecen en la peli. Pero sí que es verdad que te tengo que dar la razón que hay momentos de bajadas de oxígeno que el tiempo transcurre distinto, que para el espectador transcurre distinto. Incluso hay una conversación donde la propia Liz, nuestra protagonista, siente que el tiempo transcurre de forma diferente, que ella no vive el paso del tiempo según la realidad. Así que un poco esa conversación, ese diálogo explicaría un poco eso que también nos ha pasado a nosotros, de que a veces notábamos que transcurría mucho tiempo en la película y bajaba solamente un 1%, y otras veces transcurría muy poco tiempo en la película y bajaba un 2 de golpe, ¿no? Son pequeños detalles que se podían haber pulido, pero que creo que más o menos se sobreentienden con pequeños diálogos que hace Liz. Y por último, yo solo voy a hablar del desenlace sin desvelar absolutamente nada, eso será con spoiler. Y a mí personalmente, y repito siempre, a mí personalmente no me ha gustado en absoluto. Ya. La verdad es que eso sí que ha sido lo más forzado de toda la película. Ha sido esa imagen final, ¿no? La imagen final, los 5 minutos finales, creo que la película ahí ha jugado, sí me ha hecho pesada. La verdad es que ese desenlace, quizá incluso os diré, los 15 últimos minutos, que se supone que es el momento más tenso de la película, a mí se me estaba repitiendo, se me estaba volviendo esto ya lo he visto durante bastante rato en la peli y ahora me parece que lo estáis forzando para acabarla y no me estáis llevando a un final que yo disfruto. E incluso os diré que ha habido cosas, yo sabéis que siempre os digo, cuando algo se dice en una película deben aprovecharlo, y en esta simplemente con Milo, con esa máquina, sí que he visto que es un poco más para información del espectador, para aumentar el lore de la película, de lo que el espectador no ve. Pero sí que es verdad que me he quedado con ganas de que lo aprovechen en pos de esa claustrofobia, de ese terror, de ese thriller, de ese suspense que la película quería aportar. No lo han sabido llevar, simplemente es información que te dejan ahí. A mí por mi parte el desenlace sí que me ha gustado. Quiero decir que el tercio final de la película, el último cuarto de hora, como quieras llamarlo, toda esa secuencia, la verdad que a mí sí que me ha gustado, sí que estaba interesada, intrigada por ver cómo lo iban a cerrar, pero estoy de acuerdo contigo en lo que es la última imagen, o sea, la sensación que te queda al final y la imagen que te queda al final, a mí también me ha parecido un poquito, pues, demasiado forzar, ¿no? Por decirlo así, sin entrar en spoiler. Pero bueno, ¿qué nota le vas a poner a esta nueva película de Alexander? Te vas a sorprender, le voy a poner un 8. ¿Qué? Que sí, porque a ver, las cosas como son, la peli está muy bien hecha. Tiene una buena calidad. Tiene una calidad increíble, la actriz es maravillosa, de verdad, me ha encantado cómo lo ha hecho. La película tiene una muy buena idea. Sí que es verdad que viniendo de lo último de Alexandre a esto, creo que no hay color. Alexandre se ha demostrado que sabe hacer bastante más de lo que aparenta, más al cine ciencia ficción. Yo creo que se está perdiendo un poco en cuanto a idas de olla que no me interesan. En cambio esta sí que lleva un camino muy interesante. Sencillo. Y le doy un 8, porque a veces que las notas me dan igual, y el 8 se lo doy porque creo que es una película muy recomendable y que puede catapultar a otros directores a hacer este tipo de películas. Desde luego la película es de calidad, es recomendable, se puede perfectamente ver. No es una película para entretenerse ni palomitera, es una película que de realmente disfrutar, que vivir. Y si no habéis visto muchas películas de gente encerrada o de gente aislada, la verdad es que es una buena oferta para empezar a meterse en este tipo de pelis, y creo que os va a gustar bastante, incluso a dar claustrofobia. Yo por mi parte no le voy a poner tanta nota. Muchas otras películas de este director me han gustado más, pero me gusta el regreso que hace, dejando de lado Crow, que creo que era un cine comercial y básico, que no le hacía nada, no le hacía ningún bien a su carrera, pero que bueno, que todos los directores parece que tienen que tener ahí un título de ese estilo. Pero me gusta el regreso de allá con esta película, le tenía muchas ganas, y por mi parte le voy a poner un 7. Creo que es una buena nota, no me ha cambiado la vida, no me ha sorprendido, no me ha parecido un peliculón, incluso diré que ni siquiera me he emocionado con la protagonista, pero sí que me ha llegado la historia. Es sencilla, es coherente y está muy bien hecha y muy bien interpretada. Quiero recalcar que Netflix, las películas de ciencia ficción que hemos hablado aquí, es que son para dejarlas ir. Claro. I Am a Mother, Annihilation, Tau, Io, ¿vale? Son películas que la ciencia ficción de Netflix no la controla bien. En cambio con esta, oye, pues está bastante decente. Dicho esto, vamos a irnos a la zona con spoiler, a hablar un poquito de qué ha pasado en Oxygen.
Yo no quiero ir de listo, aunque lo soy, y es que la película creo que, a ver, no es un secreto de que estaba en el espacio, es algo que se ve venir. Vamos a, es por puro descarte. Estás en una cámara criogénica, es una película de ciencia ficción que se nota algo futurista. ¿Dónde podía estar si no? No va a ser Walt Disney, no va a estar estaba en una nave espacial. Los que habéis visto Jason X también podíais pensarlo. Cualquier película un poco de este estilo, además para evitar que pudiera abrir la puerta, ¿qué podían hacer? Que se ahogaran en el espacio. Es algo que a los 10 primeros minutos de película se puede adivinar, que no rompe nada, repito. Yo cuando intento adivinar algo, disfruto el camino hasta que me lo muestran. Y una vez me lo han mostrado, digo, ah, mira, tenía razón, me alegro porque está bien. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Yo, sin embargo, no soy tan avispada en ese sentido como Rotten, o mejor dicho, no me gusta intentar adivinar, ni que mi cabeza vaya por delante de la película. Intento ir un poco paso a paso, conforme lo que me estaban mostrando, pero sí que es verdad que también ha llegado un punto más avanzado que Rotten, donde también he intuido que es que precisamente estaban en el espacio, es que no quedaban muchas otras posibilidades, ¿no? Por las conversaciones que habían tenido, por un poco la estética también que acompaña la película, y porque obviamente no van a repetir lo que ya funcionó en Buried, en Enterrado, ¿no? No la van a poner bajo tierra, que además es una conversación o una idea que ella misma plantea en la película, y que está claro que si ella lo plantea, pues probablemente no sea la realidad, así obviamente. Que ese pequeño giro argumental de que está en el espacio te lo pretenden presentar un poco como sorpresa, pero creo que el director ya sabía que los espectadores iban a acompañar un poquito paso a paso en esa idea, ¿no? Que no iba a ser una conspiración, así que en ese sentido, pues bien. Mi mayor problema con la película ha sido Milo. Curiosamente, quizá alguno se sorprende o quizá alguno lo comparte, pero Milo para mí ha sido lo peor de la película, en el sentido de que esta inteligencia artificial me parecía que era un poco conveniente. Cuando ella preguntaba algo, quizá no podía darle una respuesta, o quizá él incluso le daba opciones de respuesta que ella ni había pensado, pero solo cuando le interesaba al guión de la película, sobre todo por el final. Hay un punto que es el que yo digo que más me ha molestado, y es cuando ella desactiva toda posibilidad de eutanasia. O sea, hay una frase que ella dice que es la que a mí realmente me molesta, y es: o sea, que aunque te suplique que me mates, no podrás hacerlo. Y él le dice no. Entonces yo esa frase me hubiera gustado verla reflejada en algún momento, en el que todo ese final donde parece que va a conseguirlo, que de esto llevara a un desenlace algo más dramático, donde esa situación de eutanasia realmente lo hubiera necesitado. Sí, hubiera necesitado esa opción y no lo hubiese tenido, y realmente hubiese sido un poco como la cúspide de sufrimiento, sí, ¿no? De nuestra protagonista. ¿Cuál ha sido nuestro problema? Que creo que nos estamos de acuerdo, que ha acabado bien y no nos ha gustado, sí, ¿no? Creo que el final ese de los dos, de Leo y ella abrazados ahí en ese paisaje, en ese nuevo planeta donde empezaron una nueva vida, la verdad que creo que la idea, esa idea bonita y feliz, ese final feliz, no nos ha encajado tanto en una película con tanta carga dramática y con esa protagonista tan sufrida que nos han presentado todo el rato. Entonces sí que es verdad que yo esperaba un final un poquito más agrio, tampoco digo un final malo en el que ella muriese, no, pero sí un final un poquito más agrio en el que, bueno, pues quizás no se reencontrara con Leo, ¿no? Entonces sí, ese final a mí no me ha gustado del todo. El segundo giro que tenía la película, es el que a mí sí me ha convencido, es el tema de los clones. Me ha gustado mucho porque ha encajado todos los flashbacks que nos estaban enseñando durante toda la película, esas conferencias, esos artículos académicos de la propia Liz, esa ideación de que Leo realmente sí existía, todas esas imágenes que hemos visto de las ratas de laboratorio, cómo iba experimentando de forma muy poco ética con ellas. Todo ha encajado bastante, toda su personalidad y su hacer profesional ha encajado un poquito todo con que sean clones y simplemente hayan traspasado la memoria del ser original a un ser nuevo clonado para empezar una nueva vida en otro planeta, ya que, bueno, no explican en ningún momento por qué ya no va a poder vivirse en la Tierra, cosa que la verdad que también me gusta. Sí, dos generaciones. Sí, es una información que está ahí, que no hace falta que se haga más hincapié ni que expliquen más. Un concepto un poco White Christmas de Black Mirror, ¿no? El de trasplantar tu memoria a un clon un poco cibernético, en este caso real, tal. Hay una cosa que sí que es cierto que, como os digo, me ha fallado de la peli. Yo con esto ya no tengo más que añadir a lo malo, y es el hecho de los flashbacks. Me han saturado a flashbacks. Creo que está bien que haya flashbacks, a diferencia de Buried, me parece estupendo, pero me han sobresaturado a flashbacks. Perdía demasiado el hilo de estar en esa nave. Cuando yo estaba en esa nave, de golpe aparecía en un bosque. Estaba en esa nave y de golpe aparecía en su casa. Estaba en esa nave y de golpe aparecía en X sitio. Me hacían salir tanto de esa nave que la claustrofobia a mí cada vez ya no me afectaba. Y sobre todo hay algo que esto ya vuelvo a lo mismo, siempre lo digo, es más personal que otra todo cosa. Es personal, sí. Absoluto. Y es el hecho de que yo no necesitaba verla a ella de mayor. Me hubiera gustado que me hubieran dicho que esa señora con la que hablaba era ella misma, mayor, pero de otra forma, más sutil, más de...
Ah, ¿qué es con ella? con un pequeño detalle en una conversación. Alguna frase, ¿no? alguna frase que ella le dijera a Leo, Leo le dijera a ella y esa voz le repitiera y llegaran al punto de entenderlo. No necesito ver a la actriz maquillada como una señora mayor dando una conferencia. Sí, es como demasiado obvio, Sí, no que trate al espectador de tonto, pero lo trata al espectador de básico y Sí. quizás sí que nos hubiera gustado una forma de mostrarte, ¿no? ese detalle de una Sí. forma un poquito más inteligente o Sí. más adulta. A mí la verdad que Sí. también me hubiese gustado ser un poquito más sutil en ese sentido, que no que me lo mostraran todo en plan de te has dado cuenta, Te has dado ¿no? cuenta, Te has dado cuenta que soy ella misma de mayor dando la conferencia, ¿no? En ese vídeo. Pero bueno, creo que son simplemente pequeños detalles Sí. a modo personal que a nosotros Que le he puesto un 8. que a nosotros nos funcionan un poquito menos, pero que están muy bien metidos en la película. Por último, ya quería destacar todo el apartado médico que hay en esta película. Por Creo favor. que todo es bastante coherente con respecto a la realidad, tanto los aparatos que aparecen, las cifras que se ven, tienen sentido con lo que le está pasando a ella, incluso los dibujos de los electros, los sonidos de las alarmas, son cosas que reconozco bastante y que agradezco ver en una película donde se va a utilizar semejantes aparatajes y semejantes datos o parámetros, ¿no? Que sean un poco reales para la gente que más o menos entendemos, pues que lo veamos posible, ¿no? Al menos una escena que la verdad me ha crispado un poquito, es la escena donde ella tiene que ponerse de nuevo todas las vías para volver a entrar al hipersueño, tiene que ponerse una vía entre los dedos de los pies, que es algo que se hace, algo no habitual, pero que en situaciones críticas y donde no hay venas para poner una vía venosa, pues se utilizan ahí, sobre todo también en niños y demás, pero que bueno, que a lo que iba es que no es tan fácil como por ejemplo lo muestra ella en la película, no es tan fácil encontrar una vena, meter ese catéter en una vena y que vuelva a funcionar un poco el sistema, tanto en el pie como cuando se lo coloca en el brazo. No es tan fácil, os lo digo, muchas enfermeras intentamos ponernos vías a nosotras mismas y no es tan fácil como lo hace la de la película. Lo mismo meterse ese tubo, que entiendo que es una gastrostomía, meterse ese tubo dentro de un agujero que llevará en el ombligo para alimentarse. No es algo tan fácil ni tampoco doloroso como se muestra en la peli, pero más allá de eso, la verdad que bastante bien. También todo el apartado médico lo he disfrutado bastante mirando los monitores. Y el apartado técnico espacial ha sido maravilloso. Yo ese plano del espacio lo ¡Wow! agradeceré. ¡Qué maravilloso! En el alma. Descubrir que había un montón de clones como ella, hasta muy bien. Descubrir algunos cadáveres que habían intentado salir o que por error pues habían salido de la cápsula. La verdad que toda esa idea estéticamente ha estado muy bonita y con fotografías y con planos, la verdad, y secuencias pues brutales e inolvidables. Y hemos visto muchas películas que hacen ese tipo de planos, de verdad que no son tan efectivos como aquí. De verdad ha quedado precioso, no Sí, como sí. Aniara. También os dejo aquí. Es que hay muchas películas que han tratado este tema fácilmente y por eso tenemos mucho para comparar. No sé si quieres añadir algo más. Nada más, muy recomendable. Mucho, Esta la verdad es que película sí. creo que es una película que se tiene que ver, te puede gustar más, menos o quedarte un poquito indiferente. No es el peliculón del siglo, no es lo más impactante en este aspecto de gente encerrada o de ciencia ficción, pero la verdad que está bastante bien y me alegro de que Alexandra haya regresado con esta película. Absoluto. Así que muchas gracias a todos que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs de siempre, a ti Síncope, Como siempre, a ti, Roten. Alexandra ya y a Melanie Lauren, no me acuerdo del nombre, pero gracias también. Y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.